Hello The Universe, sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que no me conocen y están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos y en este video les voy a hacer el análisis final a la gala de coronación de Miss Universo Panamá 2023, donde resultó ganadora la representante de Los Santos. Yo quiero saber qué te pareció la gala, si te gustó o no te gustó la ganadora, pues los espero en los comentarios. Y aquí les voy a decir lo que me gustó, lo que menos me gustó y lo que pienso de la ganadora. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Daniel Ramos presenta. Voy a iniciar como siempre por el escenario. Me gustó, se hizo en un teatro. Me gustó el tema de las pantallas. Había una pantalla central, otras laterales que por supuesto proyectaban las fotografías de las candidatas. Eso me gustó bastante. Unas lámparas colgando. Que no me gustó, que no había iluminación y el escenario no se pudo ver tan vistoso. Las chicas no se pudieron ver bien ante la cámara. Quizás en vivo era otra perspectiva, pero por televisión o a través de internet, de YouTube, no se pudo apreciar bien a las candidatas en el escenario. Así que en iluminación faltó y faltó muchísimo. También tengo que hablar, por supuesto, de lo que fue el opening, que me gustó. Me gustó el traje de las chicas, color rojo, resaltaba en el escenario, todas se veían divinas. Además de esto, el cuerpo de baile espectacular, me gustó, 20 puntos, las chicas estaban súper coordinadas. Se vio bastante bien esta entrada. En cuanto a los presentadores, me encantó que le dieran la oportunidad a Brenda Smith. Excelente conducción. En cuanto al chico, un poco exagerado en su voz. Algunas cosas se notaban demasiado fingidas. Otras estuvieron criticando a Brenda Smith porque hablaba como susurrando, pero bueno, ella se expresa de esa manera, es su forma de hablar. A mí sí me gustó bastante la participación de Brenda en la conducción. Y por supuesto también tenemos que hablar de lo que vino después de esta primera presentación, que fue el opening. Después de esto vino lo que fue el desfile en traje de baño, donde las chicas sacaron su Queer Power a la pasarela con un traje de baño bien lindo, de 2 piezas, color negro, con un poco de brilli. Me gustó el tema de las alas, pero yo esas alas las hubiese dejado para la preliminar y no para la final. Siento que estuvo un poquito de más. Bastante de más, diría yo. Algunas no supieron manejarla. Yo hubiese colocado un ventilador de frente al final de la pasarela para que estos cabellos volaran tipo Victoria's Secret, porque esto era lo que ellos querían semejar, un desfile de Victoria's Secret. Entonces faltó fue como ese efecto ventilador al final de la pasarela. Me gustó, sí, pero no para la final. El traje de baño estaba bastante lindo. Habían buenos cuerpos, las chicas trabajaron bastante los cuerpos, así que por ese lado estuvo bastante bien. Y por supuesto tengo que hablar de las que más me gustaron o las que llegaron hasta el final. Hablemos de Panamá Oeste, que para mí fue de las mejores pasarelas. Una pisada segura, estiraba bien las piernas, una chica que sabe lucirse en el escenario. Ella es muy showcera, muy de cámara, muy de escenario, y ella lo tenía muy claro en esta participación, que ella iba por la corona, su segunda vez participando para optar por la corona para Miss Universo, y pues en esta oportunidad hizo un excelente trabajo sobre el escenario. Ahora vamos a hablar de Chiriquí, que también estuvo en este top 3 final. Ella tuvo una pasarela un poco más elegante, un poco quizás le faltó esa picardía que le sobraba a Panamá Oeste. A ella como que le faltó un poco más de picardía. Y en cuanto a Los Santos, también estuvo como muy correctita, como pozo, modelo, tal, aquí, allá. Muy correctita, nada del otro mundo, nada guau, pero estuvo dentro de lo normal. También tengo que hablar del sentido homenaje que le hicieron a Ricardo Canto, el exdirector de Miss Universe Panamá, quien falleció hace unos meses atrás.
y qué bien que su equipo le haya hecho este sentido homenaje, porque fue un hombre que dejó un legado en Panamá y que trabajó por dejar muy en alto la belleza panameña, así que muy bien por ese lado. También tengo que hablar, por supuesto, del tercer desfile de la noche, porque primero fue opening, traje de baño, y luego vino el desfile en traje de gala con unos vestidos desastrosos, terribles, horribles. Esto parecía que estuviéramos en el Miss Grand International, ni siquiera en el Miss Grand International, que estuviéramos en el Miss Grand Tailandia. Muchos diseños copiados del Miss Grand Tailandia, unos diseños que ni siquiera iban con las chicas, unos peinados que no iban quizás con lo que era la estructura del vestido, con lo que querían mostrar. Pero les voy a hablar de los que más me gustaron, o las chicas que llegaron hasta el final. Por ejemplo, el vestido que más me gustó fue el de Chiriquí. Para mí, perfecta. El color baby blue se vio demasiado elegante, sofisticada. Me encantó lo de la capa, el degradé que llevaba aquí en plata. El peinado se vio diosa, se vio reina. Otro vestido que me gustó, por supuesto, fue el de los Santos. Era como una especie de alas de mariposa o algo que traía acá. Yo le hubiese dejado la parte de abajo cerrada en el vestido para un poco irle quitando ese exceso de sexy, porque ya tenía aquí la parte descubierta. Sin embargo, los colores, el estilo del vestido me encantó. Y por supuesto Panamá Oeste, que se fue por lo más clásico, un vestido de manga. El total look iba en torno a su color de piel, de cabello, el maquillaje, más por supuesto el color del vestido. Era como un total look completo en tonos tierra. Me gustó, sí, nada del otro mundo, pero me gustó, cumplió. Luego del desfile en traje de gala fue llamado el top 7 y por supuesto las grandes favoritas avanzaron a este top sin ninguna sorpresa. Las chicas que más se lucieron estuvieron en ese top, y posterior a esto vino la primera ronda de preguntas de la noche, donde nada más y nada menos se lució la representante de Chiriquí, la sacó de jonrón. Espectacular, qué oratoria, qué manera de lucirse y dar una respuesta con elocuencia, con seguridad, serenidad. Ella estaba tranquila, en calma, muy elegante y por supuesto segura. Me encantó. La chica sencillamente la sacó de jonrón en esta ronda de preguntas. El resto de las demás chicas titubearon o muchas no respondieron a lo que se le preguntó y bueno, no hay nada que decir. Posterior a esto fue llamado el top 3 y allí estuvo presente Panamá Oeste, Chiriquí y por supuesto las representantes de Los Santos. Un excelente top 3. Las mejores durante toda la noche en los desfiles, desenvolviéndose. Yo estuve satisfecho con las 3 que llegaron hasta el final. Aunque yo no tenía a Chiriquí dentro de mi top de favoritas, debo admitir que la chica durante la noche hizo un excelente trabajo, magistral, y cuando tomó el micrófono, eso es de ella, sin duda alguna. Este top 3 también tuvo su segunda ronda de preguntas. Y aquí nuevamente Chiriquí se luce. Y no solamente se luce con su verbo, sino que le dan la pregunta más difícil y se luce respondiendo aplomada. Un buen inicio, un buen desarrollo y un cierre magistral. Me dio contenido espectacular. Los Santos también tuvo una buena respuesta. En el caso de Panamá Oeste, siento que sus gestos, más lo que decía, muy exagerada. Yo veía a Panamá, yo veía a Chiriquí y a Los Santos tomada de mano. La verdad, dos candidatas fuertes. Una tenía lo que la otra no tenía. Quizás Chiriquí tenía el verbo más desarrollado que Los Santos, pero Los Santos tenía el porte de Miss que no tenía Chiriquí. Chiriquí, una mujer muy bella y elegante, pero Natacha, una mujer más alta que no pasa desapercibida en el escenario. Que le faltó a Chiriquí unos centímetros más, quizás, pero el resto una mujer completa con labor social, una mujer bellísima, muy elegante, con verbo, que le faltaba en pasarela, por supuesto, pero eso se puede arreglar. Y finalmente pudimos conocer quién ocupaba el segundo lugar y fue la representante de Chiriquí. Yo quedé en shock total, no lo pasaba a creer. Pensé que iba a quedar de mi reina.
Si no ganaba, al menos de Virreina. Y quedó tomada de mano Panamá Oeste y Los Santos. Y finalmente la representante de Los Santos se alza con la corona de Miss Panamá 2023 rumbo a Miss Universo a celebrarse el 18 de noviembre en El Salvador. Natacha Vargas tiene 25 años de edad y es licenciada en periodismo y representó a la provincia de Los Santos, y es una mujer con aplomo, una mujer bellísima con un rostro espectacular, retrata muy bien, es fotogénica, es telegénica, una mujer que no pasa desapercibida, una caballota como diríamos en Venezuela. Panamá va como un mujerón para Miss Universo. Hay que ajustar muchos detalles de aquí a la contienda universal, porque esto cada vez se pone más bueno y cada vez más interesante. Yo quedé satisfecho con los resultados. Para mí o era Chiriquí o era Los Santos. Finalmente ganó Los Santos, así que felicidades a Panamá y felicidades a todos los de la provincia de Los Santos, que tienen una reina maravillosa, y espero que empiece a trabajar desde ya. Yo del 1 al 10 al concurso le doy un 7. Le doy un 7 porque es su primera edición, su segunda reina, pero su primera edición. Le doy un 7, hay muchas cosas por mejorar, pero hicieron un buen show y la verdad es que me gustó, que fue rápido, conciso, preciso. Aquí vinimos a coronar y listo, 2 horas de transmisión y ya está. Eso me gustó muchísimo. Recuerda que si te gustó o no te gustó este video, me puedes dejar un comentario. Y también me puedes dar un like, suscribirte, activar la campanita y seguirme en Instagram como @soydanielramos. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.